Estamos al aire. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Mabel Campos y soy miembro de SOCIEMPC y esta oportunidad soy parte del comité organizador de la jornada científica. El día de hoy es un honor presentarles a nuestra ponente, quien nos va a brindar una ponencia llamada Origen, Expansión y Diversidad Genética Actual del SARS-CoV-2 de los modelos científicos a la realidad, que va a estar a cargo de la doctora Milagros Dueñas Roque, a quien es un honor presentarla el día de hoy. Ella es egresada de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna, es especialista en genética médica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue presidenta de la Sociedad de Genética Médica de Perú dentro de los años 2017-2019, es miembro del Comité Nacional Transitorio de Ética e Investigación de los Ensayos Clínicos de la enfermedad COVID-19 actualmente y es miembro del Comité de Ética del Hospital Nacional Edgardo Rebaldet. A la vez, agradecerles a todos ustedes que se han podido conectar a la transmisión y esperamos que esta ponencia sea muy provechosa para todos ustedes. La palabra clave para el día de hoy va a ser COVID. Repito, la palabra clave es COVID. Y bueno, sin más preámbulos, agradecer a la doctora Milagros Dueñas por aceptar nuestra invitación y darle pase para que inicie su presentación. Gracias. Bien, muchas gracias, Mabel. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación y felicitarlos también por la organización de la 7ª Jornada Científica Interna de SOCIEM-UPC. Para mí también es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir algo de estos conocimientos que la especialidad me ha permitido aprender, ¿no? Y adquirir. Bien, entonces el tema que el día de hoy me he encargado es hablar sobre el origen, expansión y diversidad genética actual del SARS-CoV-2. En primer lugar, quiero presentar mi declaración de conflicto de intereses. Ya lo mencionó Mabel en la presentación. Yo soy genetista clínica, trabajo en el Hospital Edgardo Rebaldet y Martins, en el servicio de genética, pero además también soy docente del curso de Bioestadística y Biología Molecular de Genética de la Universidad Tecnológica del Perú. Y bueno, declaro no tener conflicto de intereses para realizar esta presente charla. Más bien, quisiera adelantarles que las diapositivas, el texto está todo en inglés, debido a que todos los artículos, conocimientos están saliendo, todos son en inglés, y sería muy difícil poder traducir todos, ¿no? Entonces, espero que no tengan mayor inconveniente. Y bueno, igual si tienen alguna duda o pregunta, pueden colocarla a través de los chats y luego ya me la hacen llegar para poder levantarla, ¿no? Bien, entonces el contenido de esta exposición está dividido en estos cuatro puntos. Vamos a hablar primero sobre introducción. Ustedes ya han venido revisando el tema de COVID y SARS-CoV-2. Entonces vamos a recordar algunos puntos importantes. Además, ya hablar sobre el origen, de dónde vendría este SARS-CoV-2, hablar también sobre la expansión y finalmente sobre la diversidad genética. Entonces empezamos con la introducción. Sabemos que los coronavirus en general son virus RNA de cadena única, no segmentada, además que tienen una longitud de tamaño de su genoma que van entre los 26.000 a 32.000 pares de bases, ¿no? O nucleótidos. Dentro de su taxonomía, se dice que coronavirus están dentro del orden de los nidovirales, en la familia de los coronavirus y la subfamilia también de coronavirus. Esta subfamilia, a su vez, está compuesta por géneros. Estos géneros son de cuatro tipos: los alfa coronavirus, los beta coronavirus,
Principalmente son virus que afectan a los mamíferos, ¿no? Dentro de ellos pues están el ganado vacuno, los camélidos, también hay coronavirus específicos que solo afectan a perros y gatos, y también a los murciélagos, ¿no? Y luego tenemos los gamma coronavirus y delta coronavirus, que principalmente atacan o están presentes en aves, ¿no? Y a su vez, estos coronavirus también hay algunos tipos que son responsables de resfriados comunes en el ser humano, y últimamente se conocen, se ha hablado mucho, ¿no?, del SARS-CoV, del MERS-CoV y del SARS-CoV-2, que si bien es cierto, los reservorios al parecer eran los murciélagos, y actuando como huésped intermediario, los mamíferos llegaban al hombre, al ser humano, para producir una enfermedad mucho más severa. Y posteriormente ya se dio la transmisión humano-humano. ¿Qué coronavirus se han identificado que producen además síntomas que principalmente son a nivel respiratorio, como ustedes seguro ya han podido revisar durante la jornada? También pueden producir síntomas gastrointestinales, y principalmente se han identificado 6 tipos de coronavirus en el ser humano. Los alfa coronavirus, que son de 2 tipos, el NL63 y el 229E, y beta coronavirus tenemos el OC43, el HK1 y el SARS, asociado al síndrome respiratorio agudo severo, y el MERS, que está asociado al síndrome respiratorio del Medio Oriente. Bueno, hasta ahí eran 6. Vamos a ver posteriormente cómo va apareciendo el SARS-CoV-2, ¿no?, y cómo se determinó que era una nueva especie. Un punto importante también que me gustaría resaltar es que como característica en general de estos virus es que son sensibles al calor entre 56 grados a 30 por 30 minutos, y además también son sensibles a los solventes como el éter, el alcohol, el etanol de 75%, algunos otros desinfectantes que contienen cloro, como bien sabemos, el ácido peroxiacético, cloroformo, y a otros lípidos o solventes lipídicos. Sin embargo, un solvente que mucho usamos en los hospitales, y por eso también quise resaltar, era la clorexidina, ¿no?, que se utiliza para el lavado de manos, y que no inactivaría los coronavirus. Bien. Ya habiendo hecho esta introducción en general sobre los coronavirus, entonces ahora sí vamos a entrar al origen del SARS-CoV-2. Y para esto, recordar un poco estos tiempos. Sabemos que en diciembre del 2019, ¿no?, se hizo muy conocido este mercado de animales salvajes, ¿no?, que queda en Wuhan, provincia de Hubei, que el 29 de diciembre el hospital local identificó 4 casos de neumonía típico de etiología no conocida, y los 4 estaban relacionados a este mercado. Posteriormente aislaron de las secreciones de estos pacientes un coronavirus que fue denominado 2019 nCoV inicialmente, y determinaron que era una especie diferente a partir de los análisis de filogenética, como vamos a ver posteriormente. Y el 10 de enero de este año se publica el primer genoma, ¿no? Se hace público el primer genoma de esta nueva especie de coronavirus en una página que es de acceso libre, que es GISAID. Posteriormente, el 11 de febrero, el Internacional para la Clasificación de los Virus designó el nombre que hasta ahora se mantiene, que es el SARS-CoV-2, dejando de lado el nombre anterior. Y posteriormente, la Organización Mundial de la Salud le coloca un nombre a los síntomas producidos por este virus, que es la enfermedad por coronavirus, ¿no?, COVID-19. El 27 de febrero del 2020, a esa fecha, ya habían, casi a segundo mes, ya habían
más de 78.000 casos confirmados por laboratorio de este nuevo virus y más de 2.000 fallecidos en China. El 11 de marzo entonces fue declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y a partir de ahí pues ya todos conocemos la historia y cómo se fue diseminando a través de diferentes países del mundo. Entonces, en esta página que les mencionaba de GISAID, es una página de acceso libre, uno puede registrarse y tiene información actualizada sobre los genomas, y cada laboratorio que hace secuenciamiento de estos virus puede ir subiendo información, porque sabemos que, como todo virus, RNA tiene una alta tasa de mutación, entonces pueden cambiar fácilmente su secuencia de genoma. Y al comparar estas secuencias de genoma que fueron publicándose a partir de los aislados, ¿no?, de los virus aislados de los pacientes, se determinó que al comparar estas secuencias con los virus ya conocidos como el coronavirus o el MERS, el SARS-CoV o el MERS-CoV y los otros coronavirus de murciélagos, por ejemplo, se veía que había diferencias. Si bien es cierto, compartían cierta homología, no eran totalmente idénticos, o al menos la homología no llegaba a un porcentaje tan alto como para determinar que era la misma especie. Y es por ello que se llegó a la conclusión de que era una nueva especie de coronavirus, y desde ahí empezaron los estudios, ¿no? Entonces se ha visto que esta nueva especie de coronavirus tiene cierta identidad, cierta homología con unos coronavirus que están presentes también en una especie que se llama pangolin, ¿no? Que no es un armadillo en sí, es un mamífero, pero que tiene una caparazón tipo escamas, ¿no? Y entonces eso es lo que se piensa ahora, es que este coronavirus, que su reservorio inicial era probablemente un murciélago, haya pasado como huésped intermediario a esta especie que es pangolin, y luego haya llegado al ser humano. Entonces, gracias a este análisis filogenético es que se pudo determinar que realmente esta especie era una nueva, ¿no? En esa misma página ustedes van a poder ver estos árboles filogenéticos que cuando una secuencia de todo un genoma de un virus es idéntica a otra, estaría en el mismo punto, ¿no? Pero si esta difiere, va a ir mostrando otros puntos, y esto es cómo se va formando este árbol filogenético, ¿no? Cada una de estas digamos, llaves que se abren, son ciertos cambios que van apareciendo y generan una nueva secuencia de genoma que podría ser simplemente una diversidad dentro de una misma especie, pero cuando estos cambios ya son mayores y hay cambios también a nivel de proteínas, entonces ya estaríamos hablando de una nueva especie. Entonces, estos colores determinan justamente todas esas secuencias que han sido publicadas y los cambios en cada una de las regiones del genoma, ¿no? Aquí vemos también cómo es estas diferencias en las variaciones en la diversidad genética de este virus en los diferentes países. Cuando se hizo el estudio de homología del SARS-CoV-2, se vio que tenía una identidad o una homología casi de un 96% con una especie de coronavirus del murciélago que es denominada RATG13, ¿no? Y asimismo, también que en similitud con otras especies aisladas semejantes al SARS de murciélagos, llegaban solo hasta un 80%. Por eso que se piensa que el reservorio es este murciélago específico, cuya homología es muy alta. Y asimismo, esta especie de coronavirus aislada desde el pangolin, que es este mamífero, sugiere que el SARS-CoV-2 podría haberse originado del murciélago y luego el pangolin hubiera servido como un huésped intermediario entre el murciélago y el humano, ¿no? Sin embargo, todavía se necesitan más estudios para poder
confirmar, ¿no? Esto fue, bueno, ya han pasado varios, hay muchas publicaciones, entonces seguro en el tiempo van a poder determinar al menos con mayor certeza si realmente. Y entonces, dentro de estos coronavirus identificados, los más importantes, ¿no?, por su alta patogenicidad en el ser humano, son el SARS-CoV y el MERS-CoV, y ahora el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, viendo un poco el camino de estos virus altamente patogénicos y conociendo de que el reservorio más probable es el murciélago, ¿no? Vemos aquí el camino que siguió, por ejemplo, el SARS-CoV para llegar al ser humano. Se dice que el huésped intermediario fue la civeta, y esta civeta finalmente a través de la interacción con el ser humano o su consumo, pues llegó al ser humano para poder producir este síndrome respiratorio agudo severo. Luego, en el caso del MERS, se piensa que el huésped intermediario fue los camellos, ¿no?, los dromedarios, y a través de ellos llegaron al ser humano. En el caso del SARS-CoV-2, entonces, más probable, o lo que se está pensando, es que esta especie, que es un mamífero también, que es el pangolín, que es el único mamífero que tiene escamas en su caparazón, que difiere un poco del armadillo, que es más en estructura ósea. A través de él es posible que haya llegado, ¿no?, al ser humano. Y esta conclusión se llega por la similitud o el porcentaje de homología de los coronavirus aislados en este mamífero, que es más alta incluso que del SARS-CoV-2 con el SARS-CoV o con el MERS-CoV. Bien, entonces, hablando ya de las características propias, habiéndose definido que esto es una nueva especie que está dentro de los beta-coronavirus, que además es un virus que tiene una membrana, una envoltura, y que tiene un diámetro entre 60 y 140 nanómetros, asimismo que tiene una forma redondeada o forma oval con algunos polimorfismos, y las publicaciones ya definen un número. Esta publicación, que fue de febrero o abril de este año y estableció una secuencia de referencia, menciona que esa referencia tenía una extensión de 29.870 nucleótidos, una proteína de 9.744 aminoácidos. Toda la representación esquemática de la organización de los genomas, esta es una comparación entre el SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2. Si bien es cierto, comparten cierta homología tanto en su proteína como en su secuenciación de genoma, hay variantes también. Vemos que el SARS-CoV tiene una extensión de 29.727 pares de bases, mientras que el MERS-CoV tendría una longitud un poco menor, y la homología, que es el análisis o la comparación a nivel de genoma entre el SARS-CoV-2 y estas especies, estaría alrededor de 79% para el SARS-CoV y 50% solamente, o sea que mucho más alejado para esta otra especie que es el MERS-CoV, ¿no? Y asimismo se vio que había mayor homología con coronavirus aislados de los murciélagos, ¿no?, específicamente con el coronavirus ZC45 y ZXC21, ¿no?, que llegaba alrededor de 80% de identidad de secuencia, 87%. Respecto a la secuencia del RNA de SARS-CoV-2, vemos que como todo gen, nosotros, si recordamos nuestras clases de genética, todo gen tiene regiones. Estas regiones incluyen o tienen una dirección, ¿no?, que es la dirección 5'3', y a su vez estas regiones van a tener zonas no traducidas, ¿no? De toda la secuencia hay regiones que van a ser codificantes, es decir, que van a
traducirse hacia una proteína, y hay regiones que van a ser no codificantes, ¿no? Que pueden dar información más que todo regulatoria. Entonces vemos aquí que en esta secuencia estaría ubicada más o menos la información que codifica para la proteína o poliproteína ORF1AB, luego para las otras proteínas estructurales como la proteína Spike S, la proteína de la envoltura, ¿no? La proteína E, la proteína de membrana, que es la proteína M, y la proteína de nucleocápside. Vemos también en esta imagen, ¿no?, dónde estaría ubicada cada una de esas proteínas que van a ser codificadas a partir de este ARN, ¿no? Entonces tenemos la proteína S, que le va a dar la típica característica de corona, ¿no?, a este virus, y además que es la proteína importante porque es la que va a tener contacto con los receptores celulares del huésped y la que va a finalmente permitir la fusión con la membrana de la célula del huésped y su incorporación. Por eso que también es la más estudiada y es a donde se está buscando atacar con las terapias, ¿no? Luego tenemos, bueno, la proteína E, que viene a codificar las proteínas que tienen que ver con la envoltura viral, así como la proteína de membrana y de nucleocápside, ¿no?, que sería ya más en la zona interna. Entonces, todas estas regiones son parte de la secuencia de RNA. Tendríamos la secuencia o la región 5' no traducida, la región 3' no traducida, que vendría a estar en la parte terminal, la región terminal 3', y asimismo tenemos este complejo replicasa, OR F1A, y las proteínas estructurales 4, que ya las mencionamos, ¿no?, la proteína S, E, M y N. Asimismo, va a haber información, secuencia, que van a codificar para otras proteínas no estructurales, ¿no? También son llamados los marcos de lectura abiertos no estructurales, ¿no?, los ORF. Entonces, en relación a las características genómicas de este virus, el SARS-CoV-2 se ha reportado que posee 14 ORF, que es estas Open Reading Frames, son los marcos de lectura abiertos, que van a codificar 27 proteínas. Pero todo esto puede ir cambiando en el tiempo, ¿no?, conforme se va conociendo más de este virus. Se dice, como les había mencionado, que la proteína de superficie Spike juega un rol esencial en la unión al receptor de la célula del huésped y también es importante para su capacidad de transmisión a través de los receptores o de la unión al receptor y de la fusión de membrana, ¿no? Entonces son dos puntos y dos dominios también que hay dentro de esta proteína S que tienen que ver con estas dos funciones, ¿no? Uno que es la unión al receptor y otro que es la fusión de membrana para la incorporación hacia la célula del huésped. Y aquí juega un rol también importante en esa interacción, como ustedes seguro también han escuchado, que son los receptores de membrana de la célula huésped, que son el receptor de enzima convertidora de angiotensina. Respecto a los estudios de homología a nivel de las proteínas entre el SARS-CoV-2 y los otros virus, se ha visto que esta homología es alrededor de 6.47% con el SARS-CoV. De todas maneras, si bien es cierto, comparten estas características por ser de la misma familia, de la misma especie, no es en realidad el mismo virus. En esa misma página de GSAID van a encontrar ustedes la secuencia de referencia actual del SARS-CoV-2, que es la oficial, sobre la cual se van a comparar todas las demás secuencias que uno puede
obtener a partir del secuenciamiento de estos virus, ¿no?, aislados de los pacientes, ya sea a nivel de las muestras que se tomen, ya sea de hisopados, nasales y faringios, del lavado broncoalveolar, o de alguna otra muestra que por ejemplo, quieran hacer, ¿no?, a nivel de heces, que también se ha podido identificar o aislar algunos virus, ¿no?, en algunos pacientes. Y porque es importante entonces establecer esta secuencia de referencia del virus, porque eso va a facilitar el trabajo para la detección viral, ¿no? Cuando en la clase anterior o en la charla del día de ayer, con el doctor Silva, por ejemplo, han hablado sobre el diagnóstico, y ahí seguro han visto también que estas pruebas moleculares tienen un alto porcentaje de falso negativo, ¿no? Y esto podría tener diferentes causas, ¿no? No puede ser desde la misma toma de muestra, pero también tiene mucho que ver con la secuencia de referencia que estén usando, ¿no? Hay algunos reportes que mencionan que estas secuencias de referencia varían un poco con la secuencia actual, y al variar entonces eso puede evitar que algunos virus no sean identificados, ¿no? Entonces, la secuencia de referencia es importante porque eso aumenta la tasa de sensibilidad de una prueba, ¿no?, sobre todo de la prueba molecular, en la cual tú ya tienes que tener una secuencia para poder identificarla. Entonces es fundamental ver si uno, por ejemplo, quisiera entrar más allá y ver de utilizar una prueba molecular, tendría que ver bien cómo es esa secuencia y si esa secuencia se va a alinear a la secuencia de referencia actual. Además, también es importante establecer esa secuencia de referencia para los análisis funcionales, para los diseños de vacunas, para investigación epidémica, incluso evaluación de eficacia de drogas, ¿no?, ya que se buscaría medicamentos que bloqueen estos dominios, estos sitios activos, sobre todo en la proteína S, que son los que se van a unir a la célula huésped. Respecto al análisis de homología de proteínas, en comparación con los otros virus, con el SARS-CoV, por ejemplo, si bien es cierto, hay cierta similitud, hay otras notables diferencias en las proteínas 8A, 8B y 3B, y con el MERS-CoV habíamos mencionado que la diferencia era mucho mayor, casi de un 50%, ¿no? Y más bien este virus era más semejante a algunos coronavirus aislados, específicamente a esta C45 y C21. Asimismo, a nivel de las proteínas, la longitud de la mayoría de estas proteínas que han sido codificadas por SARS-CoV-2 y las otras dos especies de aislados de coronavirus de los murciélagos han sido similares, pero igual hay ciertas variaciones en la secuencia que pueden ser inserciones o deleciones, ¿no?, como vamos a ver después en relación a la diversidad genética del virus. Esta es una lista que también la pude sacar un consolidado de la misma página de GISAID, y aquí, como ellos ya tienen la secuencia de referencia, entonces nos muestran cada proteína del virus. Se dice que son 14 marcos de lectura, ¿no?, 14 ORFs, y dentro del ORF1AB, que es el más grande, dentro de este hay 16 proteínas no estructurales y la proteína ORF1AB, ¿no? La longitud total de ese segmento va de 21.289, o sea que sabemos que el virus tiene alrededor de 29.000, de los cuales el mayor porcentaje va a ser esta región, ¿no?, la ORF1AB, y cada una de esas proteínas que están dentro de esta región tienen una determinada longitud de aminoácidos. Luego, en el caso de las proteínas estructurales, por ejemplo, la proteína S nos da información sobre la longitud en nucleótidos, ¿no?, en pares de bases, y a partir de qué nucleótido, en qué posición está, y de qué tamaño es la proteína codificada. Y así de cada una, tanto de las proteínas estructurales como la proteína E, M y N,
así como de las no estructurales, ¿no? En estas regiones 3A, 3B, 6, 7A, 7B, 8, 9A, 9B y 10, ¿no? Entonces, todas estas juegan un rol importante en el mantenimiento, en la replicación y en la estructura del virus. Hablando ya de la expansión, cómo es que este virus se extendió a nivel global, provocando una pandemia. Sabemos que, al igual que el SARS-CoV y el MERS-CoV, es un virus altamente patogénico. Además, presenta una alta transmisibilidad, un número de reproducción de 2 a 4, es decir, que una persona más o menos estaría infectando a 2 a 4. Es importante también tener en cuenta que el tiempo de incubación es un poco largo, ¿no? Entonces, mientras alguien podría estar en un periodo presintomático, puede ya estar contagiando. Y estos síntomas que en algunos se van a manifestar, sabemos que casi el 80% va a ser asintomático, pero en los que manifiestan los síntomas pueden tener fiebre, tos seca, disnea o diarrea. Y se dice que la tasa de mortalidad del SARS-CoV-2 es alrededor del 3%, pero sabemos también que hay reportes muy variables, hay regiones, incluso dentro del mismo Perú, por ejemplo, que tienen una mortalidad alrededor de un 3%, y hay otras que tienen una alta mortalidad alrededor de un 10% o más. Entonces eso es muy variable. Depende también del, como sabemos, depende también del grupo etario, ¿no? Y del grupo de riesgo al cual se está dirigiendo. Una imagen no se ve muy bien, pero simplemente me pareció interesante compartirla, que nos muestra el número de personas infectadas a partir de una persona enferma, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que en el caso del sarampión, la tasa de transmisibilidad es muy alta, ¿no? O sea, alrededor de una contagia alrededor de 15, ¿sí? En cambio, para este nuevo coronavirus que estaría aquí, todavía no se ha determinado bien, pero estaría aquí, se habla entre 2 y 4, ¿no? Estaríamos por aquí, en ese rango, entre 2 y 4. Y asimismo, vemos también hacia el otro lado la tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, se mencionaba que estaba en promedio de 3, pero sabemos que hay un rango, ¿no? Y vemos también dónde está el MERS, por ejemplo, que tiene una tasa de fatalidad mucho más alta, y la gripe española también, que fue una, como bien hemos escuchado, seguro fue una pandemia devastadora, ¿no? Y incluso que la gripe aviar tendría una mayor tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, estamos situados aquí para este SARS-CoV-2, ¿no? Bueno, esta es una información que se actualizó el día de ayer. Seguro ustedes también han podido ver este aplicativo, y nos muestra, es un aplicativo de la Universidad Johns Hopkins, nos muestra el número de casos, en este caso para Perú, que está ya casi llegando al millón. Hay 892.497 personas con prueba positiva, ¿no? Infectadas, y alrededor de 34.257 muertes, ¿no? Entonces, en relación a la expansión, entonces, además de la alta tasa de transmisibilidad, sabemos también que esto se va a transmitir principalmente a través de las gotitas, ¿no? de flu que se van a emitir al toser, hablar, estornudar, principalmente, y en una segunda, como segundo mecanismo, a través del contacto también, ¿no? De superficies contaminadas. Respecto a la diversidad genética del SARS-CoV-2, como todo virus ARNA, la evolución, la tasa de evolución de este coronavirus estaría alrededor de 10 a la menos 4, es decir, de 1 en 1000 sustituciones por par de base por año. Y esta mutación podría ocurrir durante cada ciclo de replicación. Entonces, la tasa, en general, la tasa de mutaciones en los virus RNA es mucho más alta que en los virus DNA, ¿no?
Incluso en nuestro propio ADN siempre, en el momento de la producción de los gametos, por ejemplo, hay una tasa importante de mutaciones, ¿no? Entonces, más aún en el caso de los RNA. Este es un estudio que estudió, además de la referencia o establecer la secuencia de referencia, también hizo un análisis de la variación de un número, alrededor de 90 secuencias de genoma de SARS-CoV, y estudió las regiones en las cuales se repetían más estas mutaciones. Entonces vamos a ver aquí que las regiones en las cuales había mayor tasa de mutación correspondían a las regiones 1A, 1B, en la región S, ¿no?, que es la proteína Spike, y hay otras regiones como la región E o la región 6 o 7B que eran más conservadas, es decir, que no se detectaron, al menos en ese estudio no se detectaron mutaciones. Entonces hay ciertas regiones de este virus en las cuales se llaman hotspots, que son como puntos donde se repite o es más fácil que ocurra una mutación. Ahora, este tipo de mutaciones, en general, como las que ocurren a nivel de ADN, pueden ser mutaciones puntuales, como sustitución de nucleótidos, ¿no? Y ahí tenemos las mutaciones missense, con cambio de sentido, o mutaciones truncas, las nonsense, en las cuales ya no se va a traducir una proteína. Y luego tenemos también variaciones, mutaciones que son llamadas las variaciones en el número de copias, ¿no?, las cuales se incluyen las deleciones y duplicaciones. Entonces, cualquiera de ese tipo de mutaciones también se van a poder presentar en estos virus y son responsables de toda esta diversidad genética, ¿no? Asimismo, esta imagen también nos muestra no solo las variaciones a nivel de nucleótidos, sino también variaciones a nivel de las proteínas, ¿no? Y corresponde también con las mismas regiones en las cuales hay mayor tasa de variaciones en nucleótidos y variaciones también a nivel de aminoácidos. Sabemos que hay ciertos cambios en nucleótidos que no se corresponden con cambio en aminoácidos, es decir, que son mutaciones silentes, ¿no? Pero también hay otras que sí van a generar cambio en aminoácidos. Entonces, no siempre un cambio en un nucleótido me va a dar como consecuencia un cambio en un aminoácido. Pero de todas maneras estamos viendo que, por ejemplo, en la región 8, o la ORF8, es una de las regiones en las cuales se considera un hotspot porque se repiten, ¿no? Hay mayor recurrencia de mutaciones, así como en esta región también, en la región 3A. En este mismo estudio detectó ciertos sitios comunes de mutaciones que ocurren a nivel de un nucleótido específico, y esto es lo que estamos viendo aquí. En estas barras, por ejemplo, la barra roja, morada, son mutaciones que se detectaron casi en un 30% de los genomas analizados, ¿no?, de este virus, y se repetían en el mismo nucleótido, en la región 1A, en el nucleótido 8782, o en la región 8, el RF8, en el nucleótido 28144. Entonces son considerados hotspots. Y en tercer lugar está otra en la región N de la proteína de la nucleocápside, en la posición 29.095 del nucleótido. Alrededor del 11% de los genomas analizados también presentaban la misma mutación. Entonces, estas secuencias no solo tienen una mutación, sino pueden tener 2, 3 o más, ¿no? Justamente por las características de ser, como habíamos mencionado, un virus RNA. ¿Y cómo es que estas variaciones se van a detectar? Ahorita, como habíamos mencionado, estas variaciones en el ácido nucleico, en el ARN, se van a detectar actualmente por las técnicas de secuenciamiento de biología molecular, que vendría a ser el método gold estándar. Incluye la PCR en tiempo real, ¿no?, que seguro también mencionó ayer el doctor Silva,
Sin embargo, como inicialmente les comenté, la sensibilidad de este método no va a ser tan alta en la aplicación clínica, ¿no? Entonces, se ha visto que hay pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2, sin embargo, en la primera prueba sale negativo y luego pasan unos 3, 4 días y recién sale positivo. Entonces, esto tiene que ver con la forma de la toma de muestra, pero también, como les mencioné, con los reactivos, con el primer que se utiliza y a partir de qué secuencia de referencia se ha sintetizado. Esta es una imagen, ya es una de las últimas diapositivas, donde nos muestra a nivel de estas regiones de la secuencia de este virus, donde ocurre con mayor frecuencia las deleciones, ¿no? Que son otro tipo de mutaciones. Ya no estamos hablando de mutaciones puntuales, cambio de un nucleótido, sino estamos hablando de inserciones o deleciones de uno o más nucleótidos. Entonces vemos aquí que nos muestra, por ejemplo, en rojo, a nivel de la región ORF1AB, ¿no? En su extremo 5', todas estas deleciones, ¿no? De esta cepa, por ejemplo, que se aisló de un paciente de Japón, en la cual a esta secuencia le faltaba un número importante de nucleótidos. Entonces, una delesión a nivel de esa región. Vemos también aquí en verde que de otro virus aislado de un paciente de Estados Unidos, hubo una delesión más pequeña, pero de 3 nucleótidos, nada más en la misma región, ¿no? Pero en la zona o en el extremo 3'. Asimismo, en celeste nos muestra ya en la región 3', no traducida, no en una región no codificante, ¿no? No me va a dar origen a una proteína, también se vio de lesiones a ese nivel. Este es un paciente en Australia, por ejemplo. Y entonces, actualmente la secuencia de referencia es esta, es la referencia y es disponible en esta página GISAID. Y bueno, esto ya lo mencionamos también. Simplemente para finalizar, además de la utilidad de estos estudios, de conocer un poco más a fondo el genoma de este virus para la detección y para también el diseño de ciertos medicamentos o el diseño de vacunas, ¿no? Entonces es importante poder identificar bien, conocer bien esta secuencia y a partir de ahí hacer análisis funcionales y análisis también de las proteínas, ¿no? De este virus. Es importante también el estudio de la variación genómica, ¿no? De la tasa de mutación para establecer cuál es la patogénesis de estos virus, el curso de la enfermedad, ver si hay una forma de prevenirlo y también en la búsqueda de un tratamiento todavía que hasta la fecha pues no se tiene, ¿no? Bien, bueno, eso sería todo lo que tengo que compartirles. Estoy disponible para todas sus preguntas, comentarios en relación al tema tratado. Gracias. Más bien yo no puedo ver las preguntas, no sé si alguno de ustedes me puede avisar si es que hay preguntas de la audiencia para poder discutirlas. Sí, espera un ratito. Vamos a ver si Okay. hay algunas preguntas. Ok, gracias.
Doctora. Ujú. Sí, bueno, al parecer no hay preguntas, más bien varios de los asistentes le están agradeciendo por la ponencia, que ha sido una excelente ponencia, doctora. Y en representación de todo el comité queremos agradecerle por esta ponencia que nos ha brindado. Y bueno, podemos dar por concluida la ponencia si es que no nos llega ninguna pregunta de los asistentes. Y estamos seguros que esta ponencia va a ser muy útil para todos. Y en nombre de todo el comité le estaremos entregando un reconocimiento que va a llegar a su correo. Además, quisiera agradecer a todos los asistentes el día de hoy y bueno, invitarlos a las próximas ponencias y que no se pierdan el concurso científico que va a ser mañana.